if we have a concern, what pros and cons? Ma'am? Agree. I'm gonna keep talking because I don't want to have to see you back here for this. What you think? Where you live at? What you think at? None of that. I ain't do. So you're saying you're gonna find out where I'm out? None of that. You got something, I'll be out. Okay. Ku Klux Klan member? No, sir. Is that what you really are? No. Nice cheap shot. You a coward. Nice cheap shot. Excuse me. Brian Rose, un enigma criminal que atormenta la justicia y desafía su destino. El nombre de Brian Rose se ha convertido en un oscuro espectro que planea sobre los pasillos de la justicia. Una sombría figura que mantiene a la comunidad legal en vilo. Esto durante un periodo que parece interminable. Este recluso, de larga data, emergió como un dolor de cabeza, el cual es persistente que atormenta a jueces, así como a abogados y funcionarios del sistema penal por igual, llevando el temor a la corte a niveles inéditos. El oscuro y turbio camino de Brian Rose, esto a través del mundo del crimen, ha dejado una huella de horror en su estela. Rose, el acusado de perpetrar una serie de crímenes espantosos, entre los que se incluyen 3 brutales asesinatos, cuyos cuerpos fueron despiadadamente incinerados, ha sembrado la inquietud y la angustia por donde quiera. Sin embargo, lo que añade un tinte aún más escalofriante a su caso es su despiadado desprecio por las víctimas y la justicia en sí. Rose no ha estado contento con sus actos atroces, sino que ha llevado su osadía al extremo de mofarse abiertamente de un familiar, esto de una de sus víctimas, desafiando de manera provocativa a la moral y a la sensibilidad humana. En un acto de perversidad, incluso llegó a enviar un beso a esta persona, desatando la indignación y la conmoción en la comunidad. If we have a concern, what's the alternative? Because then if we might get into a situation where I'm supposed to weigh the pros and cons. Ma'am, Look at me. ma'am, He keeps tiring. ma'am, I told you once before, let me please help you understand. You can't just talk out like that, okay? If you can't handle him looking at you respectfully, all I can tell you to do is don't be in my courtroom, because he's going to keep doing it, particularly now that he knows that it irritates you. So you either are able to control yourself or you're not. And I would understand why you could not. I get that completely. But I can't have you talking up in court, okay? I need you to hear this. The next time it happens, there will be a consequence. Pero la depravación y la audacia de Brian Rose no se detiene ahí. Ha llamado la atención en todo el mundo por su osadía al amenazar a una juez y a su familia. Una acción que ha sacudido a los cimientos del sistema legal. Are you done? No, I ain't done. You've been charged in the 4th degree. I'm gonna keep talking because I don't want to have to see you back here for this. What you think? Where you live at? What you think at? None of that. I ain't do. So you're saying you're gonna find out where I'm out? None of that. You got something, I'll be out. Okay. Esta atrevida afrenta ha dejado a todos preguntándose ¿hasta dónde llegará este intrépido delincuente? Esto en su desafío a la justicia y a la moral de la sociedad. En un mundo donde la brutalidad y el cinismo a menudo parecen no tener límites, Brian Rose se ha destacado como un enigma criminal que no solo desafía la ley, sino que también parece burlarse de ella. If you denied every motion I've ever filed in this courtroom, I'm still gonna, it's my right to file a pro se motion, and it's my right to speak what I need to speak on. I don't know if y'all got some type of sexual relationship going on, or what y'all got going on, but I'm definitely gonna speak my mind. Detective Patelli and I have no sexual relationship. Now I'm talking about you and a prosecutor over there, sir. You denied all my motions. Every motion I filed, you did deny it. I'm pretty sure I've denied the vast Every motion I majority of filed? pro se motions that have ever been Are you some filed. type of racist? Or y'all got some type of sexual relationship going on? Which one is it? Or are you just wrong in everything that you've made a motion for? Are you a secret Ku Klux Klan member? No, sir, I'm Is that not. what you really are? No.
Nice cheap shot. You're a coward. Nice cheap You're a shot. coward. La tensión y la incertidumbre que rodean su caso continúa aumentando. Esto mientras el público espera ansiosamente el desenlace de este inquietante y desafiante capítulo. Esto de la justicia. La sociedad está cautiva por la trama de esta perturbadora realidad, la cual en muchos aspectos supera la ficción en su grado de oscuridad y provocación. A pesar de la gravedad de los delitos que se le impugnan, la sentencia de Brian Rose aún permanece en el limbo, un enigma legal que ha dejado perplejos a los observadores y ha generado una creciente preocupación en la comunidad. El retraso en la resolución de un caso ha provocado interrogantes, esto sobre la eficacia del sistema judicial, dejando a la sociedad preguntándose si existe alguna explicación lógica para la aparente impunidad de Rose. La tensión, como era de esperarse, se ha exacerbado aún más a raíz de sus amenazas, las cuales, como vimos, están dirigidas a la juez a cargo del caso, lo que ha planteado cuestionamientos no solo por la seguridad y esto de los actores involucrados en el proceso legal, sino también sobre el comportamiento errático y desafiante de Brian Rose, el cual hace temer por el juicio y las perspectivas de rehabilitación del recluso. En este oscuro y enigmático capítulo de la justicia judicial, las autoridades y abogados han desplegado todos los recursos a su disposición, esto con la intención de garantizar la seguridad y el bienestar de aquellos afectados por las amenazas de Brian Rose. No obstante, el futuro de este individuo en el sistema de justicia continúa siendo incierto, una incógnita que mantiene a la comunidad legal y al público en general en vilo, esperando ansiosamente los siguientes capítulos de este inquietante y desafiante caso. La sociedad sigue atenta a los desenvolvimientos de una trama que parece sacada de una película de suspenso, pero que es lamentablemente una dura realidad. El video. Déjanos tu me gusta y suscríbete al canal. Esto para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviarla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tus comentarios si tienes alguna historia como esta. Me despido. Estás en Mundo Paranormal. Hasta la próxima.